El taimado Prometeo respondióle con dulce sonrisa y sin olvidar el arte de fingir: Zeus gloriosísimo, el mayor de los sempiternos dioses, escoge de ambas la que te aconseje el corazón que tienes en el pecho. Así dijo con dolorosa intención. Zeus, el conocedor de los decretos eternales, advirtió y no dejó de comprender el engaño, pero maquinaba en su ánimo cosas funestas contra los mortales hombres, que luego habían de verse realizadas. Fragmento extraído de la Teogonía de Hesíodo. Cuentan las historias que en cierta ocasión Zeus, el padre de todos los dioses, tuvo que elegir entre dos platos donde un buey había sido sacrificado. Uno de los dos platos mostraba una jugosa capa de grasa que ocultaba un aún más suculento trozo de carne, mientras que el otro plato lo que mostraba no eran más que los intestinos y las criadillas, esas partes poco nobles y agraciadas. Por tanto, Zeus no tuvo dificultad y decidió decantarse por el que tenía mejor aspecto de los dos platos, cometiendo un grave error en ello, pues el plato que mejor pinta tenía, una vez apartaron la fina capa de grasa, descubrieron que no contenía más que huesos en mal estado, huesos del animal que habían sido ocultados y a los cuales se había dado una apariencia diferente para engañar al dios. Mientras tanto, el plato que contenía los intestinos o las partes menos nobles ocultaba en su interior las mejores piezas de carne. Este suceso cabreó mucho a Zeus, que exigió saber quién había sido el astuto artífice de tal artimaña y cuáles habían sido sus intenciones al intentar hacer quedar en ridículo a alguien como él, al dios del rayo, al padre, al gran jefe que gobernaba desde el Olimpo. Los dioses se miraron entre ellos intercambiando caras de preocupación. ¿Qué había pasado? Todos sabían quién había sido el artífice de tan curiosa idea. Ni más ni menos que un titán, un japetónida llamado Prometeo. Y aquí viene cuando tengo que explicaros cuál es el origen de este personaje. Prometeo es conocido por su destino, su triste destino, pero no por lo que ocurrió antes. Veréis, los titanes realmente no son diferentes de los dioses olímpicos. Hay quien los considera dioses de segunda generación, mientras que los dioses olímpicos serían los dioses de tercera generación. Hay algunos historiadores que han planteado la posibilidad de que los titanes fuesen dioses de culturas o de pueblos anteriores a los griegos que todos conocemos, pero como suele ocurrir, estas cosas no están confirmadas. Lo que sí se sabe es que ha habido ocasiones donde aparecen excavaciones o donde aparecen ciertos indicios que apuntan a que los titanes habrían sido rezados en el pasado, se les habrían hecho peticiones y se les habrían ofrecido todo tipo de regalos, o así habría sido hasta la titanomarquia. Esta palabra tan curiosa hace referencia a una guerra de 10 años que habría enfrentado a Zeus y al resto de sus parientes, los dioses olímpicos, principalmente sus hermanos y hermanas, contra su padre, el titán Crono, relacionado con el tiempo que acaba, que se come a la gente, que se come la vida, que se come todas las cosas. Pero junto a Crono estaban sus propios hermanos, el resto de los titanes, y entre ellos había uno concreto que se llamaba Jápeto, y que está muy vinculado con la idea de la mortalidad. Por eso tenía una relación curiosa con los humanos. Aquellos que crecían, cambiaban y morían, fallecían y desaparecían, desde luego. Al final de la guerra, Crono y el resto de sus hermanos, incluyendo a Jápeto y a uno de sus hijos, Menenio, fueron encerrados en el Tártaro. Fueron apartados del mundo y olvidados para siempre, condenados a un destino aterrador. Pero Jápeto tenía otros 3 hijos
que sí se quedaron viviendo en el mundo, hay quien cuenta que en compañía de su madre, la que había sido su esposa, Clímene, también conocida en otras fuentes como Asia. ¿Y quiénes eran estos tres afortunados que evitaron tal destino? Pues el hermano mayor era Atlas, aquel que sujeta al mundo. Luego estaba Epimeteo, aquel que tendía a aprender de sus errores una vez que éstos se habían producido y no tendía a escuchar los buenos consejos que le habrían ahorrado muchos problemas. Y luego estaría el astuto, el inteligente y también atrevido Prometeo. Prometeo, con la acción de ofrecer a los bueyes sacrificados, engañando a Zeus para que eligiese solamente los huesos en vez de la carne, fue una treta, una forma de demostrar que él era más inteligente, que él podía enfrentarse al mismísimo Zeus. Y Zeus, como castigo, decidió no vengarse de Prometeo directamente, sino de aquellos a quienes su familia siempre habían favorecido y por los cuales sentían un sincero cariño. Se trataba, por supuesto, de la especie humana. A modo de castigo, para ver si así apartaban su favoritismo de Prometeo y los suyos, Zeus les arrebató el fuego que les permitía calentarse, cocinar, trabajar las armas e incluso alumbrarse en mitad de la noche, cuando la oscuridad lo tiñe todo y el dios Helios, señor del sol, ya no se encuentra entre nosotros. Un destino como este condenaba a los humanos a la mayor de las miserias, a la mayor de las tristezas, seguramente a la muerte. Ni siquiera otros dioses que solían cuidar de ellos, como era el caso de Deméter, aquella que les enseñó a manejar y a cuidar la tierra para conseguir labrarla y que crecieran los alimentos. No, ella tampoco podía ayudarles, porque sí, pueden tener comida y pueden alimentarse de ciertas cosas, pero un humano no puede sobrevivir sin el calor del fuego, no puede sobrevivir sin una arma que le permita protegerse, no puede sobrevivir tampoco sin saber que, pase lo que pase, habrá una luz alumbrándole, guiándole por el camino correcto y señalándole las zonas peligrosas. Prometeo, en este sentido, creyó que Zeus había sido demasiado cruel y buscó poner las cosas en su sitio. Siendo un hombre arrogante, pretendió ayudar a los suyos, y para eso tendría que traicionar al mismísimo Señor de los dioses, aquel que le había perdonado la vida después de la guerra, a diferencia de a su hermano, que ya estaba en el Tártaro. De manera que Prometeo tomó una cañaheja, una planta alargada, que mide en torno a 1 metro o 3 metros de longitud, fina y elegante, y la utilizó para mantener el fuego oculto, ya que por su interior se dice que estaba hueca, y así podía conseguir escapar sin ser visto, con el fuego entre sus manos. No se sabe a ciencia cierta cómo lo robó. Dicen, hay quien señala, que podría habérselo robado, aparte de a Zeus, también a Hefesto, que como dios herrero, ocupándose siempre de la forja de armas, necesitaba fuego para que funcionara la fragua. También hay quien dice que Prometeo aprovechó e hizo una visita a la diosa Atenea, la arrogante y hermosa diosa de la inteligencia, de la sabiduría, de la escritura, y que también le robó parte de su poder, que le robó las artes y que también las ocultó para regalársela a los humanos. De ese modo, las ofrendas que Prometeo en aquella ocasión hizo a la especie humana consiguieron que las personas pudieran sobrevivir. Como os he dicho, podían cumplir con sus necesidades básicas, pero también iban a ser capaces de crear belleza, porque ahora se les había entregado el don de las artes, se les había regalado la capacidad de la escritura, la capacidad de interpretar, la capacidad de ir más allá, en definitiva, dejar de ser simples animales para convertirse en seres completos, capaces de pensar, desarrollarse y formar un mundo complejo. No iban a rivalizar contra los dioses, pero al menos los humanos ahora tenían un benefactor de verdad. Un benefactor al que, sin embargo, por desgracia, no le quedaba mucho tiempo, pues Prometeo sabía que pronto se sabría lo que había hecho, si no se sabía ya, y la ira de Zeus y del resto de los dioses caerían sobre él. Pero ¿cómo caerían sobre él? Pues ya le habían arrebatado a su familia, ya sus hermanos estaban bajo control de los dioses, ya Atlas
cargaba con el mundo a sus espaldas, cansado, pesado, sintiendo el dolor en su cuerpo, mientras que su otro hermano, bueno, ¿qué decir de su otro hermano? No se tienen muchos datos sobre él. Los autores han pasado por su figura, pero señalan que ya estaba siendo utilizado como títere, un títere que pronto traicionaría a Prometeo, y éste, con todo el dolor de su corazón, tendría que aceptar esa traición. Una traición que, sin embargo, también tendría como reflejo un regalo en la humanidad. Uno de los dos hermanos haría que los humanos fuesen precavidos y que pensaran muy bien con la astucia necesaria antes de actuar, mientras que el otro los convertiría también en seres capaces de dejarse llevar por la influencia ajena y el impulso que es visceral y que nos lleva a actuar sin pensar, movidos únicamente por el momento. Un impulso que también luego hace que tengamos que enfrentarnos a consecuencias y aprender de ellas en vez de haberlas previsto antes, en vez de haber sido inteligentes, como quien dice. Prometeo fue atrapado y su hermano no le defendió. Fue encadenado y tampoco se le defendió. Pero para entender por qué el hermano de Prometeo actuó así, creo que antes tenemos que conocer a otra figura, la de una mujer misteriosa, extraña y hay quien dice que un tanto robótica, que habría sido creada únicamente con el fin de cautivar a su esposo y de convertirse en una mujer que rivalizara con Prometeo, que consiguiera controlarlo, a él y a los humanos. Dicen que es el primer autómata, el primer juguete sin sentimientos que se crea con forma humana, hermosa y bella, con el fin de proteger algo valioso. Se llamaba Pandora. Atenea, hija de Zeus, engalanó a Pandora con un ceñidor, un vestido blanco, un velo bordado y hermosas guirnaldas, con el fin de ser entregada a Epimeteo. Detalles extraídos de la Teogonía de Hesíodo. Abrir o no la caja de Pandora es la diferencia entre la tranquilidad y el caos, entre ese mantenimiento del status quo y el momento en el que se desata una guerra, todas las desgracias que pueden venir a los humanos. Aunque hay que señalar que el término caja es posterior. Realmente para los griegos era más bien una ánfora o una jarra la que contenía toda la maldad y todas las desgracias y penurias a las que los humanos tendríamos que enfrentarnos para siempre. Pero, bueno, ¿por qué una mujer tendría algo tan horrible y por qué lo abriría desatando semejante horror entre todos los inocentes? La respuesta a eso está en el acto de Prometeo. Zeus eligió volver a vengarse de los humanos por segunda vez y para castigar a Prometeo ordenó que Hefesto modelara a una mujer, una criatura hermosa, seductora, bellísima, pero fría como el hielo y como el metal de las espadas. Los dioses la ofrecieron como regalo a Epimeteo, el hermano de Prometeo del que os he hablado ahora, y éste quedó prendado por su belleza, pero también muy pronto se acordó de la advertencia que le había dado su astuto hermano, al decirle que no se fiara de los dioses olímpicos. A fin de cuentas, ellos dos no dejaban de ser titanes, y los sucesores de su gente en el trono querrían acabar con ellos, querían apartarlos, y más ahora que Prometeo había robado el fuego a los dioses. Pero Epimeteo eso no lo sabía, y se limitó a aceptar a Pandora, casándose con ella. Hay quien señala que Epimeteo no tuvo otra alternativa. ¿Qué iba a hacer? ¿Arriesgarse a que lo encerrasen también a él en el Tártaro? ¿O a que lo atrapasen junto a su hermano? Me parece que no. Hay quien dice que Pandora, con el tiempo, desarrolló amor por Epimeteo, que desarrolló sentimientos, pero al fin y al cabo estaba hecha de metal fundido y no tenía esa naturaleza, no era capaz, como el resto de los dioses, de sentir ira, pasión, amor, fuego interno. No, no le salía de natural. Y tampoco, por eso, sintió tener que abrir su ánfora y entregar todas las desgracias a los humanos. Enfermedades también les entregó, desgracias naturales también les dio. Sí,
Ahora los humanos eran capaces de sobrevivir de forma inteligente y de vivir en la mayor de las abundancias, pero tendrían que luchar contra todo lo malo que hay en este mundo. Y me diréis que por qué Zeus habría actuado así para con los humanos, si realmente el que le había ofendido 2 veces era Prometeo, pues es fácil de decir. Prometeo amaba a los humanos, su familia los había protegido, esos frágiles mortales que podían desaparecer en unas décadas y convertirse en polvo sin dejar rastro. Les generaba ternura, pero también les resultaba amable. En cierta manera bello, una metáfora de que el tiempo pasa para algunos y que no todos estamos condenados a vivir eternamente en una guerra que nunca acaba, sin final, sin perdón, sin piedad. Es así como vivían los dioses, una pasión permanente, dolorosa, fuerte, que alterna momentos de subida con momentos de bajada y que no hace más que quemar el pecho. Hay quien dice que Prometeo envidiaba a los humanos porque su sufrimiento podía terminar, porque pronto, en algún momento, podrían descansar en paz. Pero ese destino no estaba reservado para él. Por supuesto, por sus acciones, Prometeo fue detenido y también sufrió su castigo. Los dioses ordenaron que se le encadenase a una piedra, con el pecho descubierto, y ordenaron que un águila, un animal majestuoso, por cierto, pasara todos los días para devorar su hígado, que se lo comiera y no dejase nada, de manera que así Prometeo sufriese dolor, sufriera mucho en el proceso todos los días de su existencia inmortal. Viviría siendo alimento para un ave. Todos los días sus vísceras se regenerarían para volver a servir de alimento al día siguiente, y así un día y otro día, detenido, encadenado, mientras que su hermano Epimeteo ahora vivía con Pandora. Ahora estaba atado a la muchacha para siempre y jamás podría dejarla. La rama de los Japetónidas, que aún permanecía libre, estaba condenada a un destino peor que el de sus parientes encerrados en el Tártaro, controlados por los dioses olímpicos, humillados por ellos. Las cadenas que ataban a Prometeo a la piedra las había forjado Hefesto y eran irrompibles. La fuerza de nadie podía detenerlas. Nadie podría jamás liberar a ese hombre. Hasta que apareció Heracles. Él sí que logró liberarlo por un breve periodo de tiempo, a raíz de un malentendido. Mientras que se encontraba realizando sus trabajos para convertirse en el gran héroe que se recuerda, Heracles fue enviado a tomar las manzanas de oro que pertenecían a las Hespérides, hijas de la noche y señoras de un hermoso jardín en el oriente. Pero Heracles se perdió por no conocer el camino y se topó con un Prometeo que estaba encadenado a las piedras de la montaña. Dicen que el hombre, a pesar de su dolor y de lo que le costaba moverse, pues no se le entregaba ni comida ni agua, pero aún así seguía vivo, tuvo a bien indicarle el camino. Heracles cumplió con su deber y regresó. Regresó primero para contarle a Prometeo la proeza, y después también regresó para perdonarle, pues Heracles había conseguido sus objetivos en parte gracias a las indicaciones de Prometeo, un hombre que no tenía por qué ayudarle, que estaba encarcelado desde hacía años, décadas, siglos incluso. Dios sabía cuánto tiempo había estado allí. Pero Heracles, que tenía más fuerza que ninguno, sí que pudo deshacerse de las cadenas que aprisionaban al titán y liberarlo. Pero los dioses se pusieron furiosos ante esto, y el propio Zeus, por lo que cuentan, llegó a quejarse de este acto de uno de sus hijos. Prometeo se había saltado todas las normas. No se podía permitir que se le liberase. Primero había elegido a los humanos frente a los dioses. Veréis, para esto necesito hacer un pequeño inciso, y es que según las historias míticas, los dioses y los humanos hubo un tiempo en el que ocuparon el mismo espacio, andaron en el mundo con un mismo estatus y eran reconocidos de igual forma, pero que llegó el día, especialmente cuando Zeus obtuvo el poder, en que decidió que humanos y dioses ocuparían espacios distintos del mundo y que no debían mezclarse, que no debían cruzarse. Y a este respecto, Prometeo habría sido una suerte de hombre rompedor, idealista, opuesto al poder establecido, y habría querido defender a esos pobres mortales a los que ahora se trataba como si fuesen carne de caza,
carne de caza de los dioses para enamorarlos, para seducirlos, para perseguirlos, para cazarlos, para matarlos. Los dioses griegos hicieron lo que quisieron con los humanos, y Prometeo quería hacer con sus acciones que al menos mantuviesen las buenas carnes para ellos y que les entregasen nada más que huesos a los dioses. Al menos con sus acciones los humanos tenían artes que desarrollar, tenían fuegos que encender, tenían vidas que desarrollar. Un hombre que amaba tanto a una especie, en opinión de los dioses era peligroso, pero en opinión de Heracles era loable. Si nos paramos bien a pensarlo, es posible que Prometeo, que aguantó vivo tantísimo tiempo, en unas condiciones espantosas, y después de haber luchado tanto por una especie que iba a morir sí o sí, sea algo relacionado con la esperanza. La esperanza era el último elemento que había en la jarra de Pandora, el último en caer, el último en aparecer. Todos conocemos el dicho en español de que la esperanza es lo último que se pierde. Pues bien, de aquí viene. La esperanza fue lo último en derramarse de la jarra de Pandora, cuando ella vertió el castigo de Zeus sobre los humanos. Y esa esperanza, aunque es difícil perderla, puede llegar a marcar el fin de una vida. Tener esperanza nos empuja a seguir vivos, a intentar pensar que algún día llegará un mejor momento, que seremos capaces de salir adelante. Eso es lo que nos infunde la esperanza. Creencia, una fe, un propósito. Han habido muchos autores psicológicos que hablaban sobre la necesidad de tener un futuro, de tener una esperanza, de tener una creencia, un propósito para sobrevivir a una adversidad muy cruel. Y sí, estoy pensando en Viktor Frankl con El hombre en busca de sentido. Pero igualmente la conclusión viene a ser la misma. La esperanza es el último consuelo que nos queda cuando todas las luces del mundo parecen acabarse, cuando parece que todo está perdido y que no queda solución ni nada por lo que luchar. Esperanza es lo que creo que necesitamos todos, sinceramente, en algún momento de nuestras vidas, pero tal vez ahora más que nunca. Y los griegos le buscaron una personificación, la bautizaron como Elpis y le dieron una personalidad, una identidad. Esa esperanza que se derramó de Pandora actuó para acompañar a los humanos. Pero qué decir sobre Pandora y sobre Prometeo. Pandora vivió junto a su esposo, que dicen que poco a poco tuvo que asumir su responsabilidad para con esta mujer, a la cual había aceptado de forma muy apresurada y sin pararse a pensar en las consecuencias, como era su costumbre, mientras que Prometeo, por su parte, no se sabe muy bien qué ocurrió. Hay versiones que dicen que volvió a ser atado a la piedra y hay otras que señalan que se le liberó y se le perdonó. Es un personaje extraño este Prometeo. Poca gente es capaz de entender por qué alguien poderoso se sacrificaría de semejante forma por algo insignificante o por alguien aparentemente insignificante, que no le iba a aportar nada, que no podía darle nada que él deseara. Prometeo actuó de forma desinteresada para con los humanos y los protegió. Sé que no es una historia navideña, ni es una historia que tenga sentido con estas fechas, pero nos habla de amor incondicional. A su manera, bueno, creo que más que una enseñanza nos transmite un debate, y es el debate sobre qué motivó a Prometeo a actuar como actuó. Por supuesto, se dice que el amor a los humanos, pero también el rencor hacia los dioses y las ganas de vengarse de ellos, de demostrar que él era mejor y que los humanos también podían ser mejores que ellos, que no los necesitaban para nada, siempre y cuando les robasen todos los bienes que ellos primero habían saqueado a la humanidad cuando los obligaron a ser desterrados. ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué fue lo que le movió? ¿Más el amor o más el rencor? ¿Más el cariño o más el odio? Yo lo dejo a vuestra opinión, para que si queréis decir algo lo digáis, y si no, pues calléis para siempre, que es lo normal en estos casos. Pero igualmente, antes de terminar, me gustaría hacer una última pequeña reflexión sobre qué sacamos de esta historia tan extraña. Obviamente, como siempre, sacamos en claro que los dioses olímpicos son muy parecidos a los humanos, pero al mismo tiempo los odian. Quizás odien su similitud. Pero también sacamos en conclusión que había titanes que podían llegar a ser más humanos que los mismos dioses. Por tanto,
La rivalidad del poder a veces puede pasar factura hasta a los más fuertes. No nos engañemos, señores, no nos engañemos, porque un todopoderoso, hasta cuando hace regalos o reparte castigos, va a tener una segunda cara, una segunda intención y tal vez una imagen no tan hermosa como la primera que podría ofrecer.